No es ser preparado con las palabras de este himno, así también con esta bella canción, melodía que lleva para el mensaje en esta mañana. Y volvemos hoy a abrir nuestras Biblias en Efesios 5. Continuamos, nos movemos adelante en este capítulo de Efesios 5. Quiero recordarle que en los boletines los adultos tienen un bosquejo, así también como los niños. Los niños de 8 años en adelante, ¿verdad? Tienen también un bosquejo en sus boletines para prestarle atención, para mantenerse enfocado durante el mensaje de la mañana. Así que si usted es un padre, está aquí con su hijo de esa edad, preste la atención también al boletín, al bosquejo que puede poner en manos de su hijo ahora y después llevarlo para la casa y hablar con su hijo acerca de este mensaje. No pierda esa oportunidad. Vamos a leer hoy Efesios 5, comenzando en el versículo 15 al 18. Dice así su palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Oramos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estos pensamientos de tu palabra que nos llegan hoy a nuestras vidas a través de su lectura. Y te pedimos, Señor, hoy que no solamente nos des oídos para escucharla, sino que nos ayudes a explicarla, a hablar conforme al patrón sano de tu doctrina, y que nos ayudes también a someternos a ella, a ser hacedores de ella. Por favor, Padre, te lo pedimos humildemente y te pido perdón por mis faltas y mis pecados y te doy gracias por el privilegio hoy de exponerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuamos en esta serie, La vida llena del Espíritu, ambición de santidad. Y hemos subtitulado esta parte de esta serie Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 16 que aprovechemos bien el tiempo. La traducción en inglés correctamente traduce redimiendo bien el tiempo, que es la palabra que está en el griego. Y veremos qué quiere decir eso y qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y apliquemos a través de esta palabra. Pero déjeme preguntarle en esta mañana a modo de introducción, ¿qué usted haría si le dijeran que este es el último año que tiene de vida? 2014, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre es el último año de vida. No sé cuánto les gustaría saber cuándo va a ser el último año de vida. Algunos quizás sí, a otros no. Para algunos sería una bendición el saberlo. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero ¿qué usted haría si usted viniera al conocimiento de que este es su último año? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué cambios harías o quizás qué cambios no harías? Pero ¿qué necesitarías para hacer los cambios que tienes que hacer? En esta mañana queremos preguntar, ¿qué tiene que ver la sabiduría, la santidad y una vida llena del Espíritu con el tiempo en nuestra vida y la forma en que lo empleamos? Atención, ahora niños, vamos a leer la idea principal. Y ellos tienen ahí en sus bosquejos para llenar algunos espacios en blancos con esa idea principal. La idea principal de nuestro mensaje es la siguiente: el Espíritu faculta a los creyentes por la fe
para recibir la sabiduría o el conocimiento de Dios y así hacer un buen uso del tiempo en obediencia a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Que la vida llena del Espíritu es una vida a través de la cual el Señor nos capacita, nos faculta para a través de la fe recibir el conocimiento de Dios. Que vamos a ver que la Biblia llama sabiduría. Recibir la sabiduría de Dios y de esta manera, a través del obrar del Espíritu en nuestras vidas, conformarnos, rendirnos en obediencia a la voluntad de Dios, entonces poder obrar sabiamente con respecto al tiempo en nuestras vidas. Veamos lo que dice Pablo en el versículo 15. Nos dice y nos da un mandato. Y nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya Pablo nos ha dicho que somos hijos de luz. Ya Pablo nos ha llamado a caminar como hijos de luz. Nos ha dicho que caminamos así en el fruto del Espíritu. Y ahora el apóstol Pablo nos lleva de una manera muy específica a mirar a nuestro tiempo, a mirar a nuestra vida, a mirar a los días que Dios nos ha concedido, y nos dice que debemos andar con diligencia. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros los creyentes, el Espíritu a través de él, que es importante la forma en que nosotros vivimos. En otras palabras, nosotros no somos como aquellos que no conocen a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez le ha preguntado a alguien: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la persona le ha dicho: estoy bien, estoy vivo. Y esa es una respuesta que oímos frecuentemente. Y aunque yo entiendo que el vivir es una bendición y una provisión de Dios, hasta cierta medida esa respuesta a mí me deja un poquito deseando oír más. Porque Dios nos ha llamado no solamente a vivir una vida, la vida. Dios nos ha llamado no solamente a existir en este mundo, sino que Dios nos ha llamado a un tipo particular de vida. El creyente no solo debe centrarse en querer tiempo para vivir. ¿Cuántos quieren tiempo para vivir? ¿Verdad que sí? Estamos apegados al querer vivir. Pero el creyente no solo debe estar interesado en el tiempo para vivir, 70, 80, 90 años. Queremos vivir una larga vida, sino la pregunta es: ¿para qué tú quieres tiempo para vivir? Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos ser diligentes en cómo vivimos. No solamente el querer vivir, sino el pensar cómo yo vivo mi vida. El creyente debe centrarse en tener tiempo para un tipo específico de vida. Y quisiera que empezáramos a pensar en eso en esta mañana. ¿Quiero yo simplemente tiempo para vivir? Porque eso es lo que necesito, tiempo para vivir mi vida. ¿O yo he empezado como un hijo de Dios a discernir y a ver que el tiempo de vida que Dios me lo ha dado con un propósito? Hermanos, Dios tiene tu vida en sus manos. El día que naciste y el día que vas a partir de este mundo está ordenado por Dios. No te vas a ir un día más temprano ni un día más tarde. Pero lo que Dios quiere es que cuentes esos días de tal manera que puedas darte cuenta que Dios te los está dando con un propósito. Y muchos están en esta vida quizás todavía aguardando, porque Dios quiere que te des cuenta de cuál es ese propósito en tu vida, y por eso no te vas todavía. Otros terminó el propósito. Otros terminó la razón para la cual está en la vida. Hermanos, nuestra preocupación no debiera ser tanto con cuánto tiempo yo tengo en esta vida. Nuestra preocupación debiera ser qué tipo de vida estoy yo viviendo.
¿Qué estoy haciendo yo con mis días? ¿Qué estoy haciendo yo con los años de mi vida? El apóstol Pablo nos llama a andar diligentemente. Y después vamos a ver qué significa esa palabra, porque es una palabra muy significativa a la cual tenemos que prestarle atención. Pero primero quiero ir a las palabras de Jesús, de las cuales el apóstol Pablo hace eco. Vayamos ahí a Mateo capítulo 6 para oír este pensamiento, para oír este llamado a qué tipo de vida somos llamados a vivir. Mateo capítulo 6. Escuchemos las palabras de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice nuestro Señor Jesucristo: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto parece una cierta discrepancia aquí. Me estás diciendo que la vida es más que el alimento y que el vestido, pero para yo poder vivir necesito el alimento y necesito el vestido. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, Jesús no está hablando simplemente de que vivamos con un sentido de nuestra supervivencia, de sobrevivir en la vida. Es interesante que muchas personas viven de esa manera, para sobrevivir, y cuando tenemos más abundancias es simplemente para disfrutar que el vestido, la comida, el techo. El Señor Jesús está diciendo: no os afanéis, no os preocupéis por ese tipo de vida. ¿Qué tipo de vida? La vida que simplemente tiene como objetivo existir. La vida que simplemente tiene como objetivo el cumplir necesidades esenciales, materiales y básicas. ¿Está diciendo el Señor que esto no es importante? No. Es muy importante para lo que Dios quiere que nosotros podamos tener alimento, tener vestido y tener un lugar donde guarecernos. Lo que está diciendo Jesús es: no os enfoquéis, no hagáis de vuestro enfoque aquello que es primario en vuestras vidas, las necesidades esenciales, temporales, básicas de la vida para sobrevivir. No hagáis de lo temporal, de lo material, la base, el enfoque de vuestra vida. Veamos cómo Jesús lo sigue diciendo y explicando para ver qué quiere decir Él. En el versículo 31 ahora dice: no os afanéis. ¿Cuántos hemos estado afanados? ¿Qué cosa quiere decir afanarse? Llenarse de ansiedad, llenarse de preocupación. Eso es, el mirar al mañana y el tener ideas, el tener expectativas, el tener objetivos o el necesitar algo. Y entonces empezar ¿a qué? A preocuparnos y a llenarnos de ansiedad por esas necesidades o situaciones que vienen, que vemos en nuestra vida, o de las cuales pensamos acerca del mañana. El Señor dice: no os afanéis. El afanarse es un pecado. El preocuparse, la Biblia de Dios nunca nos llama a preocuparnos, nos llama a ocuparnos. Nos llama a ocuparnos, y vamos a ver en qué nos llama a ocuparnos. Porque tanto el ocuparnos o el preocuparnos en lo que Dios no quiere, en el enfoque incorrecto a nuestra vida, va a traer daños a nuestra vida, y veremos por qué. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Se dan cuenta una vez más de qué está hablando Jesús? Esas necesidades básicas: el vestir, el comer y el beber. Aquellas necesidades que garantizan la existencia del ser humano. Les está diciendo: ustedes no pongan su enfoque simplemente en garantizar vuestra existencia en este mundo. La vida es más que garantizar existencia en este mundo. El Señor entonces dice: porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Aquellos que andan sin Dios en este mundo.
aquellos para los cuales este mundo es lo único que hay. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los que solamente viven para satisfacer, para buscar el buscar su existencia en este mundo como la última razón de vivir y el mejorar cada día más su existencia en este mundo? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen una perspectiva espiritual y eterna, aquellos que lo único que conocen es la vida material, la vida de este tiempo, la vida de este mundo. Esos son los gentiles. Jesús les dice, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuchen hermanos, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sabe Dios que tenemos necesidad de comida? Claro que sí, Él nos creó y nos dio para que nos alimentáramos. Algunos estamos más alimentados que otros. Él sabe también que tenemos necesidad de vestido y de techo. Y dice la palabra que el Padre lo sabe. Y ahora viene lo que el Señor Jesús quiere que entendamos. Dice, mas buscad primeramente. No es que haya nada malo con tratar de satisfacer aquellas necesidades básicas las cuales necesitamos para existir. Pero lo que quiere Jesús es que estas necesidades básicas las satisfagamos, pero con una prioridad en nuestra vida. Y la prioridad en nuestra vida, la razón para la cual existimos, debe ser la siguiente. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando el Espíritu nos habla a través de Pablo en Efesios 5 y nos dice que andemos con diligencia, redimiendo el tiempo, lo que nos está diciendo es que andemos buscando, haciendo una prioridad, viviendo una vida intencional en buscar las cosas del reino de Dios. El reino de Dios es la razón para la cual existimos. La vida llena del Espíritu es una vida que ha entendido y que ha comprendido que su felicidad, que su plenitud está conectada en la medida que ella busque las cosas eternas. Si tú estás buscando como prioridad, una vez más ya hemos entendido que no es que sabemos que tenemos que satisfacer nuestra necesidad de alimento y de techo y de vestido. Pero por eso es que Jesús nos dice que con techo y alimento y vestido estemos ¿qué? Contentos y satisfechos. ¿Por qué? Porque ahora estamos listos para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Un muerto no la puede vivir. Pues el Señor ha prometido que Él te va a dar esa comida, ese alimento, ese techo y ese vestido para que ahora puedas de manera como una prioridad entregarte a la vida. Él te quiere dar vida para la vida. Y por eso es que muchos están muertos o están viviendo como bestias, como animales. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que es el hombre que dice no hay Dios. Dice, no seáis como el caballo, como la bestia, sin entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento que no tiene un animal? El sentido eterno de las cosas, el significado para el cual existo, el significado y el sentido del Dios que me hizo para que lo conociera y para que comiera de Él, de su vida. Las bestias simplemente ¿para qué viven? Para comer. Para perpetuar el ciclo de vida en sus vidas, instintivamente, eso es lo que hacen. Y cuando el hombre se convierte en una bestia, el hombre solo vive para sus necesidades materiales, sensuales y carnales. Pero la vida llena del Espíritu, gloria a Dios, nos redime de ser bestias. Nos para en nuestros pies. Y nos da una mente sana, nos da una mente de sabiduría para entender de qué se trata esta vida. Y a propósito empieza a disminuir la ansiedad sobre la muerte.
Porque ahora ya no estamos ansiosos sobre la muerte, sino estamos ocupados con la vida. El cristiano no quiere morir. El cristiano lo que quiere es vivir bien. Y vivir bien no como viven las bestias, que piensan que vivir bien es tener más comida, o más alimento, o más vestido. Al final del día, de eso se trata, ¿no es así? ¿De qué vamos a ganar más? Más comida. En este país, ¿qué más hay? Más comida que en otros. En este país, ¿qué más hay? Más vestido que en otros. En este país, ¿qué más hay? Más libertad para perseguir lo que tú quieras que en otros. Pero al final del día, si tú no tienes a Cristo, eres una bestia en este país. Y el Señor te ha llamado a ser sabio no solo en este país, sino en cualquier país del mundo. Y el Señor ha prometido que Él sabe tus necesidades físicas, cuáles son, para que puedas vivir una vida espiritual. ¿Cuántos quieren vivir una vida espiritual? ¿Cuántos quieren disfrutar de la vida que Dios tiene preparado para los que le aman? Pues el Señor Jesús nos da la respuesta. Pablo ahora nos está diciendo: mirar bien cómo andéis. Diligentemente. No mirar solamente para andar, sino mirar cómo andáis. ¿Para qué están usando este tiempo, esta vida, estos días que yo te he dado? ¿Para qué lo estás usando? ¿Para qué lo has estado usando? ¿Dónde estás hoy después de haber vivido X años en tu vida? ¿Dónde estás hoy? ¿Más bestia que antes? ¿O un hombre espiritual en el Señor? Si tú eres un hijo de Dios, ya tú no eres una bestia. En realidad nunca has sido bestia, porque has sido y eres creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el pecado nos convierte en esa bestia que no tiene pensamiento ni mente ahora para las cosas espirituales y eternas. El Señor nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El dominio de Dios en mi vida. La presencia de Dios viviendo en mí. Y justicia es aquel cambio, aquella transformación que viene a mi vida como resultado de que el dominio de Dios y el señorío de Cristo está en mí. Ese es el tipo de vida que Dios quiere para ti. Eso es lo que el Espíritu busca llenarte. El Espíritu busca llenarte para que dejes de vivir como bestia. No puedes vivir como bestia y estar lleno del Espíritu. Tienes que entender que hay cosas en nuestra vida que son de la carne, naturales, terrenales, de este mundo. Y entonces se nos llama a vivir cuidadosamente, con diligencia. Mira lo que sigue diciendo Jesús también aquí en Juan 6. La misma situación ahora había sucedido de una manera muy real, muy práctica, donde el Señor había multiplicado los panes y los peces. Había multiplicado los panes y los peces y había una gran multitud que le seguía. Juan 6, comenzando en el versículo 26. Y el Señor, ni corto ni perezoso, enseguida los confronta y confronta a esta multitud con lo que hay en sus corazones. Y les dice, versículo 26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Las señales de qué? Del reino eterno. De que el reino de Dios había acercado a los hombres en Cristo Jesús y estaba ahí para salvar, para llenar, para redimir, para levantar al hombre de su pecaminosidad y de estar perdido en sus delitos y pecados. Ustedes me buscáis, me están buscando no por eso, no porque el milagro que yo hice les ha demostrado algo más grande, no porque el milagro carnal y material de panes y peces ha levantado vuestros corazones y vuestros ojos a las cosas eternas. No es por eso que ustedes me buscáis. ¿Por qué lo buscaban? Sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Oye, este grupo de almas siempre está con nosotros. Y el ataque del enemigo ha sido de crear un cristianismo falso que está basado en los panes y los peces. Que hace de los panes y los peces la muestra de que alguien está con Dios. Que hace de la prosperidad que un individuo tenga de alguna manera la manifestación del favor de Dios en su vida. Que hace que el buscar a Dios sea el buscar las cosas materiales en este mundo. Hermanos, ese evangelio es falso y está siendo predicado hoy en este pueblo por grandes falsos superapóstoles. Son falsos profetas. Porque han hecho de lo material, de lo animal, de lo carnal, de las necesidades básicas, las han elevado a perseguirlas como el deseo, el tesoro de su corazón. Se han enfocado en este mundo, en lo que pueden perseguir y ganar en este mundo, en lo material, en lo que es de ahora, de este siglo presente, y han utilizado a Cristo como un medio para ganancia material. No hay nada malo con las cosas materiales. La pregunta es, ¿qué tú buscas primeramente? ¿Dónde está tu corazón? Y eso es lo que dice el Señor. Dice, ustedes me buscan porque comiste el pan y os saciaste. Versículo 27, trabajad. Dice, trabajad no por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Qué interesante. Hay una comida que perece. Ustedes se han dado cuenta que toda la comida perece, ¿verdad? Yo no tengo que explicarles eso. Pero hay una comida que no perece. Hay una comida que dice el Señor que a vida eterna permanece. Y nos dice entonces, trabajemos por esa. En esa debemos ocuparnos. Esa debe ser nuestra prioridad. Pastor, eso quiere decir que ya no trabajamos. Eso quiere decir que ya no vamos a nuestros negocios, que ya no salimos a nuestros centros de trabajo. No, los que hacen eso son vagos. Hay que trabajar y esforzarse, porque la palabra dice que el que no trabaja, hermano, no venga a buscar benevolencia si usted no está trabajando pudiendo hacerlo. Por favor, no venga a hacerlo. Esto es para aquellos, la benevolencia de la iglesia, esto es un asunto aparte, ¿verdad? Pero la benevolencia de la iglesia es para aquellos que no pueden valerse por sí mismos o están enfermos o en necesidad. No se tome el tiempo en buscar benevolencia si usted no está en esa circunstancia. Lo que Dios quiere es que trabaje. No, hermano, no busque un ministerio o una forma de trabajar en la iglesia para no trabajar. Esto también es un gran mal que hemos visto, ¿verdad? Un gran mal. Pero ahora el Señor nos dice que en todo lo que hagamos, trabajemos para las cosas eternas. Lo que está diciendo es aquellas oportunidades que Dios te ha dado. Todo lo que te venga a la mano a hacer. Si eres un carpintero, si eres un obrero, si eres un abogado, si eres un médico, si eres un estudiante. No te enfoques solamente en el propósito de tu carrera o de tu oficio. O si eres una ama de casa, una madre o un padre o un hermano. No te enfoques solamente en la relación temporal de este mundo. Eres llamado a enfocarte en usar todo lo que Dios te ha dado para el beneficio de su reino. Para que tu reino, el reino de Cristo, sea formado en nosotros y sea comunicado y formado también en lo que nos sea posible a través de nosotros, en los que viven a nuestro alrededor. Vaya a trabajar con ahínco, con deseo. Vaya, cualquier trabajo es digno. Cualquier cosa que hagamos. Nosotros en la Reforma, Lutero hablaba y los reformadores de que cualquier trabajo era digno. No hay un trabajo superior a otro. La pregunta es, ¿cómo lo estás usando para la honra y la gloria de Dios?
¿Cómo estás usando ese tiempo, esa provisión de Dios, ese estado en tu vida ahora para que el reino de Dios sea glorificado en tu vida? Para ser un canal de trabajo y de labor eterna con significado eterno. El Señor Jesús nos dice: trabajad no por la comida que perece. Hermanos, qué triste sería mi vida si no hubiera significado espiritual en ella. Si lo único que yo trabajara fuera por un cheque, estaría en depresión. Los cristianos debieran estar en depresión si lo único que trabajan es por un cheque. ¿Qué es lo que le tiene que traer tristeza a la vida de un cristiano? El no poder estar trabajando por la comida que a vida eterna permanece. El que está trabajando por la comida que a vida eterna permanece, en ese va a haber fuerza, poder, ánimo del Espíritu Santo, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Ay, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Dónde debo trabajar? ¿A dónde debo ir? ¿Qué es lo que debo hacer en mi vida? No te preocupes tanto por los detalles. Ya Dios te ha dicho lo que quieres para tu vida, y es que trabajes por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cómo hacemos eso? El Señor mismo, ¿verdad?, nos dice también que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y nos dice que no hagamos tesoros donde en la tierra. ¿Por qué? Porque dice que el orín y la polilla, los ladrones entran y hurtan y roban. Hermano, ¿qué pasaría hoy si todo lo que tienes te lo roban? ¿Cómo te sentirías? Sí, traería tristeza a nuestras vidas. Pero pregunta, ¿te desbastaría? ¿Desbastaría tu vida tener que empezar de cero otra vez, materialmente hablando? ¿O podrías, por supuesto que habría dolor en perder cosas materiales y casas y bienes? Habría cierto dolor y tristeza cuando uno ha trabajado fuerte por eso. Pero la pregunta es, ¿estarías desbastado en tu vida? ¿O podrías decir como Job: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Y te podrías dar cuenta que todavía tienes la vida y existes para que en medio de tu aflicción y tribulación puedas trabajar para la comida que permanece y que perdura para vida eterna. Para vida eterna. La tragedia no es que murió pobrecito con 18 años. Esa no es la tragedia, aunque es difícil perder a alguien en esa edad. Hay algunos que murieron con 18 años que dieron y entraron en tesoros grandes en los cielos. ¿Sabes por qué se fueron? Porque ya tenían su tesoro. Ya tenían su tesoro. Y el Señor ya le dijo: te traigo, porque ya tengo tesoro para ti, para la eternidad. La razón por la que tú estás aquí todavía es que tu tesoro todavía no se ha completado. Hay deficiencias en tu banco de tesoros eternos. Hay espacio para poner más tesoro espiritual. Hay espacio para Dios trabajar más en tu tesoro en los cielos, y por eso todavía estás aquí. Y es la voluntad de Dios que puedas crecer haciendo tesoros en los cielos. En diferentes maneras y medidas. El Señor también es el soberano de cuán fructífero puede ser una vida en este mundo. Y dice, sabemos, ¿verdad?, en esa parábola del sembrador, que dice que la semilla nació y dice que dio frutos a 30, 50, 70, diferentes frutos. No te preocupes tampoco, porque si fulano está teniendo un mayor impacto en el reino en su vida, o si quizás vive una vida de más fruto que tú, no te preocupes tú por los frutos de otro. Preocúpate por los tuyos. Si no te preocupes tampoco, simplemente ocúpate. Ocúpate en el llamado de Dios a tu vida y a los frutos que Él te ha llamado a traer a tu vida, porque esa es la razón por la que estás vivo hoy. La razón por la que estás vivo hoy es porque Dios quiere frutos en tu vida.
Yo os he puesto, dijo el Señor en Juan 15, para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? ¿Para qué permanezca? Para vida eterna. ¿Cuántos de nosotros le queremos dar buenas dádivas a nuestros hijos? Y queremos que estén contentos. Pero ¿cómo crees tú que el Padre quiere dejarte ir toda una eternidad sin frutos? ¿Cómo crees tú que el Padre amante sabe que en esos frutos posees una eternidad gloriosa? ¿Y cómo crees que te va a dejar ir a tu eternidad sin que tengas una eternidad con gloria en Cristo Jesús a través de los frutos del Espíritu? Por eso estás aquí todavía. Porque el Padre quiere enriquecer tu vida para la eternidad. ¿No es bueno el Padre? Qué bueno eres, Padre, que buscas frutos en mi vida que abunden en mi cuenta. Es lo que le decía Pablo a las iglesias. Yo busco no lo de ustedes, sino yo busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Yo estoy enriquecido en Cristo, pero yo quiero que ustedes también sean ricos en Él. Pablo quería que todos entraran ricos en el cielo, pero no ricos de dinero, ¿verdad? Sino ricos en el Espíritu. Es lo que dice allá Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro nos habla del fruto del Espíritu y nos dice que si estas cosas están en nosotros y abunda, no estaremos sin fruto en el conocimiento de Dios. Y nos dice Pedro allá en segunda de Pedro 1 que aquel que no tiene estas cosas es ciego, tiene la vista corta, habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. Dice, tiene la vista corta. Nos habla del fruto del Espíritu en segunda de Pedro 1, ¿verdad? Y después dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿cómo? Corta. ¿Qué cosa es la vista corta? La vista que solo puede ver lo material, lo de ahora, lo temporal. La vista de aquel que se colapsa en el sufrimiento. La vista de aquel que como quiera ya está dudando de Dios. La vista de aquel que no puede sobreponerse a circunstancias adversas porque todo le tira su mundo en un estado de confusión y de inseguridad. ¿Por qué es? Porque no tiene la visión eterna. Porque el fruto no le está ayudando a perseverar. Porque dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? Entonces, vamos ahí un momentico, ¿verdad? Vayamos a segunda de Pedro. Ahí en segunda de Pedro, capítulo 1. En segunda de Pedro 1 dice, comenzando en el 5, segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia. La misma palabra de Pablo en Efesios 5. ¿Qué quiere decir? Pablo nos ve a vivir una vida con diligencia o cuidadosamente. La palabra griega para esta palabra que utiliza Pablo allá en Efesios 5 es una vida con precisión, con exactitud. En otras palabras, hay un tipo de vida a la cual Dios nos llama a vivir. Y Pablo dice, caminar en ella con cuidado. Mirad cómo andar en esta vida, con precisión, con exactitud, con diligencia. Acarrea ambos la idea del celo por caminar en ella, así como el esfuerzo para vivir de una manera precisa y exacta en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la diligencia del creyente, que sabe que hay un tipo de vida para vivir, que sabe que en ese tipo de vida para vivir está invertido la eternidad y todo lo de valor y todo lo que es eterno. Y en ese tipo de vida para vivir debemos invertirnos, no ser como los gentiles que no viven de esta manera, sino viven solamente para el ahora, para su carne, para las necesidades materiales. Dice entonces Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está por qué Dios te tiene todavía en esta vida. Porque hay espacio en tu vida para estas cosas. Hay espacio en nuestras vidas. Las deseas y las anhelas. Esta es la ambición de santidad. Esta es la ambición de la vida llena del Espíritu. Esto es lo que es redimir el tiempo. Una vez más, o no habíamos hablado, la palabra redimir viene de esa misma palabra que se utiliza para nosotros que hemos sido salvos. Dice que Dios nos ha redimido. ¿Qué quiere decir la palabra redimir? Viene de esa idea en el mercado de comprar. Es interesante. Allá en español dice aprovechando, pero la mejor traducción es redimiendo. Es la palabra que está en el griego. ¿Y qué quiere decir redimir? Algo que se compra de vuelta. Algo que estaba en el mercado allí tirado, o en este caso nosotros esclavos al pecado. Estábamos en este mundo esclavos al pecado, habiendo perdido nuestro valor, habiendo perdido todo aquello para lo cual nos creó, esclavizados en cadenas, y ha venido alguien que nos compró. Gloria a Dios. Ahora se puede decir amén, hermanos. Amén. Oye, no lo dice cuando tienen que decirlo. Y después con dos rumbitas quieren decir amén. No, hermanos, no. Amén es en el Espíritu. Es en el conocimiento de Dios. El Señor nos rescató. Estábamos esclavizados, perdidos en este mundo. El apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No quiere decir que el día de hoy es más malo que ayer y que el día de mañana va a ser más malo que el día de hoy. No quiere decir tampoco, los tiempos antiguos eran buenos. ¿Cuántos hemos hablado así, verdad? La expresión tiene que ver con la presente edad. La edad presente, desde la caída hasta ahora, es un tiempo malo. Desde la caída por causa de la pecaminosidad, de la perversidad del corazón del hombre, de la depravación total del hombre, por causa de la ruina moral y espiritual del hombre en este mundo, los tiempos son malos. Y la corriente de los tiempos es llevarnos en contra de Dios. Llevarnos en la dirección opuesta al reino de Dios. Por eso es que dice la Biblia que el reino de Dios sufre violencia. Y solo ¿cuántos valientes hay aquí? Por la gracia de Dios, porque por nosotros no somos nada. Sino por la gracia de Dios el Señor nos ha sacado de la edad presente malvada y nos ha ayudado a escapar. Para eso nos ha salvado, para que escapemos de la edad presente donde los tiempos son malos y lo que predomina es la muerte y la mortandad. No solamente en términos de morir físicamente, sino mortandad para el hombre que no puede redimir, usar correctamente su vida de acuerdo al plan y al propósito de Dios. Los tiempos son malos. La edad presente es mala, dice Pedro un poquito más arriba, en el versículo 3 de 1 de Pedro 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido. Me gusta la palabra en inglés, dice habiendo escapado, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han huido, aquellos que han escapado. ¿Escapado de qué? De esta presente edad. Pero pastor, todavía estamos en ella, sí, pero hemos escapado. Ya no somos de ella. Ya no somos de ella. Y todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer.
y en esperanza guardamos. ¿Por qué? Porque hemos escapado. ¿Y cómo sabemos que hemos escapado? Porque Dios nos ha dado fe para poder ver este reino y para poder ver el verdadero tesoro, para poder ver la perla de gran precio. Como dicen los evangelios, aquel mercader, una vez más, utilizando la imagen de la mercadería, los hijos del reino son buenos mercaderes. Buenos mercaderes, porque saben lo que es valioso. Dice que aquel hombre vio aquella perla de gran precio y vendió todo lo que tenía y la compró. O aquel te dice que había un tesoro allá en aquel campo. Dice que fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. La vida cristiana en el Espíritu y la vida llena del Espíritu es Dios enseñándote que has escapado de la perversidad, de la inutilidad de la vida en este mundo sin Dios, de la vanidad de la vida en este mundo sin Dios, y ahora te ha dado ojos por el Espíritu para aquilatar y para valorar las cosas eternas y para invertir en el reino eterno. ¿Para qué Dios te ha dado vida? Para la eternidad. Para enriquecerte para la eternidad, porque a Dios le place enriquecer a sus hijos. Hermano, si tú solamente vives con la vida corta, tú no te das cuenta de qué se trata esta vida. No te das cuenta. Hay algunos aquí que son multimillonarios en el Espíritu. No te preocupes. Tu justicia será anunciada por toda una eternidad en Cristo Jesús para su gloria. No te preocupes. Por eso es que dice la Biblia que habrá muchas sorpresas y que los primeros serán y los postreros serán. Algunos van a brillar en su justicia como la luz del firmamento en Cristo Jesús, porque los santos son como la luz de la aurora, que su luz va ¿en qué? Hasta que el día es perfecto. Eso era un corito, ¿recuerdan? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va brillando más, que va brillando más. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va brillando más, hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos hemos recibido luz? ¿Cuántos quieren que esa luz brille más? ¿Cuántos saben que esa luz tiene ganancias y dividendos eternos por toda una eternidad? Dice Pedro aquí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense que tiene que ver con que en algún momento esa vida que se ha apagado o que ha dejado de caminar en esta manera ha quitado los ojos de Jesús, de su salvación, de la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto dice que habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ha caído en esta miopía espiritual. Pero hermanos, tanto más dice en el versículo 10, procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Hermanos, yo no quiero caer más. Bastante caído en mi vida. Y usted también. Pero yo no quiero caer más. Yo no quiero seguir cayendo. Yo no quiero vivir una vida inconstante en el Espíritu. ¿Cuántos se han fijado algunos cristianos, verdad? Que hemos sido como una ¿qué? Como una montaña rusa. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Esa no es la vida cristiana que Dios tiene para ti y que es posible para ti. La vida cristiana que Dios tiene para ti, que es posible para ti, es que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiere decir que no nos vamos a desalentar.
quiere decir que no vamos a tener momentos de tristeza, de prueba. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir que en esos momentos continuamos adelante. Caminando con el Señor, continuamos caminando adelante, olvidando lo que está atrás, decía Pablo, prosigo adelante al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Decía, porque nuestra ciudadanía no es de los cielos, no es de la tierra, sino nuestra ciudadanía es de los cielos, de donde esperamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Te has dado cuenta de la necesidad de vivir en los deseos, objetivos y propósitos de Dios para tu vida? ¿Está tu vida evidenciando este enfoque? Si no, ese es el llamado hoy para tu vida. Es el llamado a ser un buen mercader. Es el llamado a poder discernir. Y dice Pablo, después vamos a ver lo que significa, porque este pasaje tiene muchas riquezas, ¿verdad? Lo que significa ser sabios a diferencia de ser necios. Tú eres llamado a ser sabio. Y si se fijan, el ser sabio, dice Pablo después, es el entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si estás aquí en esta mañana, alma, para poder salir de tu condición bajo el control de esta edad presente malvada, hay solo una salida. Y es Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Es Cristo Jesús el que dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es Cristo Jesús el que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dios te llama a venir a Él. Si tú no estás reconciliado con Dios, la palabra de Dios te dice que estás bajo la ira de Dios. Porque Dios es santo y justo. Pero hoy es el día de salvación. Hoy Él te llama. Arrepentíos, convertíos, hijos de los hombres. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Hoy Él te llama a cambiar, a poner tus ojos en Jesús, a darte cuenta de la futilidad, de la inutilidad, de la vanidad de tu vida separado de Dios, de la bestialidad de una vida animal que va a terminar en perder todo el valor para el cual Él te creó como imagen y semejanza de Dios, si no miras al Dios que ha hecho provisión para salvarte de tus pecados, para perdonarte y reconciliarte a una vida de caminar con Él, donde Él es tu mayor tesoro, donde Él te pone inmediatamente que eres salvo, en una vida de discipulado, en una vida donde Él reclama todo. ¿Pero por qué reclama todo? Porque lo hemos ganado todo. Porque todo ahora puesto en sus manos. ¿Cuántos saben invertir en buenos negocios? Para poder recibir en un buen negocio tienes que invertir. Y si hay un negocio que te dice, oye, todo lo que tú inviertas aquí es ganancia, ¿qué tú haces? ¿Lo inviertes qué? Todo. Todo lo inviertes. Pues el Señor nos está llamando a invertirlo todo. ¿Por qué? Porque los días son malos, hermanos. Porque si no lo hacemos, la maldad de este mundo nos colma y caemos. Por eso es que dice esta palabra, no caeréis jamás. Con esto terminamos. Es como la ilustración, compartíamos en el grupo pequeño, ¿verdad? Allá con Rodolfo y Silvia esta semana pasada. Estaremos caminando por los diferentes grupos. ¿Cuántos de ustedes han estado en un treadmill? ¿Cómo se llama eso? En una estera. Imagínense, para poder permanecer en la estera hay que hacer una cosa. ¿Qué cosa es? Caminar. ¿Qué pasa si tú no caminas en la estera? Te caes. Pues hermano, la vida cristiana es la vida de caminar. Si tú no estás caminando,
te vas a caer. Y por eso quizás estás caído. Eres un hijo de Dios, pero te has caído porque no estás caminando como Dios quiere que camines, aquilatando las cosas preciosas, eternas que Él tiene para ti, que las disfrutamos en el caminar. Si no caminamos, la edad presente ejerce tal presión sobre nuestras vidas que si no caminamos, caemos. Gloria a Dios que Él no nos va a dejar caer. Gloria a Dios que a su Hijo Él los levanta y nos pone otra vez a caminar para que por el poder de su Espíritu poseamos en paciencia nuestras almas para el día del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias una vez más por hablarnos hoy a través de ella. Oh Señor, permite que tu palabra continúe hallando cabida en nuestros corazones. Gracias por someter nuestra rebeldía. Gracias por cambiar nuestras tinieblas en luz. Gracias, Señor, por traernos de la muerte a la vida, de la necedad a la sabiduría, de la bestialidad en la carne, Señor, a la sensibilidad en tu espíritu y a una vida verdaderamente como las criaturas redimidas que nos has llamado a ser. Señor, bendice hoy a tu pueblo. Haz bien a esta iglesia. Señor, escucha a los detractores y las bocas de los opositores. Sabemos que el enemigo no está contento por el avance y la misericordia que estás teniendo con nosotros. Señor, ayúdanos para traer a tus ovejas. Ayúdanos, Señor, para rescatar a las ovejas. Pero, Padre, aquellas que no son ovejas, te rogamos que silencie las bocas de los leones. Te rogamos que, Señor, empujes hacia atrás el ataque del enemigo y que nos ayudes a seguir batallando y peleando, Señor, y caminando hacia adelante, sabiendo que nuestro galardón es grande en los cielos. Recibe tú, Señor, la honra, la gloria y la alabanza por todas las cosas y haz esta obra en mí, Padre, porque te lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.